Xabi Alonso es el nuevo entrenador de Chelsea. 4 años de contrato. Ayer lo dijimos aquí al terminar ESPN FC. Acababa de surgir la noticia. Hoy lo hace oficial Chelsea después de su fantástico paso, histórico paso por Bayer Leverkusen y su tormentoso paso por el Real Madrid, donde salió a media temporada y hoy vemos los residuos que quedaron ante la salida de Xabi Alonso, pero toma la oportunidad de dirigir a un equipo que, si yo hablo de su tormentoso paso por el Real Madrid, pues no llega precisamente a un destino turístico, no llega al paraíso. No. ¿A dónde llega Xabi Alonso? Pues llega a un club que está dirigido por gente que no es de fútbol, por gente que ni siquiera es de Inglaterra, gente de aquí, los dueños de los Dodgers, para los que no lo dueños de los Dodgers, Así que es. intentan aplicar esta filosofía de Moneyball al fútbol, pero que de momento está siendo un auténtico desastre. Yo me rascaba, ayer nada más comentamos esta noticia en vivo, nos rascábamos todos la cabecita diciendo ¿en qué demonios está pensando el Liverpool? Que ya lo dejó escapar una vez, ya lo dejó escapar una vez, y ahora que tenía la oportunidad de ingresar a una leyenda que hubiera conectado de nuevo con Anfield, se va a mantenerse con Arne Slot. Yo esto de Xabi Alonso no lo entiendo, o sea, solo lo entiendo si le dan plenos poderes. Si llega para ser una pieza más de este engranaje corporativo, se está equivocando. De hecho, Chelsea lo presenta como nuevo manager. Sí. No lo No presenta head coach. como nuevo coach, como le pasó a Maresca, le pasó a Lee Ambrose Sr., ambos técnicos que se fueron este año. Le había pasado a Pochettino también. Hoy, de hecho, hay esos recortes, ¿no? Cómo fueron presentados. Y no sé si, porque al final del día te pueden presentar con un título. Lo que cuenta es la práctica. El día a día. Y de las diferencias que también puede haber hoy entre Fenway Sports Group, que es quien controla a Liverpool, y cómo se maneja también hoy Chelsea. Fenway Sports Group tiene hoy un tema financiero muy complejo. Bravo. En el que no se sabía, que tampoco debe ser un tema de salario para Xabi Alonso, pero de las cosas que él hubiera querido cambiar de Liverpool. Es decir, ¿dónde hubiera aterrizado a una mejor situación Xabi Alonso? ¿A Liverpool como está hoy? ¿O a esta versión de Chelsea? Yo es que creo que están empatados en ese aspecto, fíjate. Sí que es cierto que Liverpool tiene dos jugadores que él ya tuvo en Leverkusen, porque tienes a Frimpong y tienes a Wirtz y tienes una estructura como mínimo. El problema que yo le veo, y esto lo comenté con gente de su entorno, que son muy celosos a la hora de intentar dar informaciones, ¿no? Pero sí que te admitían que es un riesgo importante y que también al mismo tiempo era un tren que Xabi Alonso no se podía dejar esperar si él quería mantenerse en las grandes ligas de grandes entrenadores. Veremos a ver, porque una segunda mala bala, en este caso por parte de Xabi Alonso, ya le daría mucho daño a nivel de imagen reputacional en Europa, ¿no? Pero también es cierto que si le dan esos plenos poderes, veremos hasta dónde llegan. Es un poco lo que ellos piensan, ¿no? Que si le dan plenos poderes, él puede hacer muy buen trabajo. Pero es que fíjate, el Chelsea tiene una plantilla enorme, es muy difícil incluso de gestionar. El propio Maresca se quejaba, el día a día, planificar las tareas, los entrenamientos, incluso que los jugadores tengan espacio físico para cambiarse. ¿Cuántos entrenadores han pasado por allí? Si la clave está en que le den plenos poderes, porque no se lo dieron a Pochettino, no se lo dieron a Thomas Tuchel, no se lo dieron a Graham Potter, Conte. no se lo dieron a Antonio Conte. O sea, al final espero que hayan aprendido de su error, porque si no simplemente es cambiar cromos a ver si suena la flauta. Yo ahí soy muy escéptico porque, insisto, son muchos los entrenadores que acabas de comentar, muchos entrenadores con mucha personalidad, Diferentes con mucho todos. peso, pero ¿por qué a Xabi Alonso sí y al resto no? Y si se lo dan de verdad a Xabi Alonso, ¿hasta dónde? Porque al final Todd Boehly va a decir, bueno, aquí el que paga soy yo, el que pone el dinero soy yo, aquí vas a terminar haciendo lo que yo quiera, llegado el punto. A mí no me sorprende que Chelsea haya buscado a Xabi Alonso. No. Me sorprende que haya durado tan poco la negociación y Xabi Alonso haya aceptado. No sabemos las cifras, pero no va a cobrar mal. No va a cobrar nada mal. Esa es una. La otra es, Chelsea en este momento es 10º. Tiene todavía un partido pendiente. Juega el martes contra Spurs en un partido que si Spurs saca puntos, se salva. Se salva completamente del descenso. Y Chelsea hoy está en riesgo de no competir en Europa. O sea, ¿qué sería para el Chelsea debutar a un técnico con Xabi Alonso, con todos los attachments que le estamos colocando, sin competir en Europa? Cualquiera podría decir, mira Manchester United. Mejor para él. No compitió Para él en... mejor. Exacto. Mejor no compitió en Europa. Pasó de ser sexto la temporada pasada en la Premier a ser tercero esta temporada. Sin ir más lejos, el propio Chelsea en la 16-17, con Antonio Conte, no jugaba Europa aquel año. Es verdad. Y campeonaron en el primer año de Antonio Conte. O sea, está intentando repetir la porque historia. incluso en Inglaterra siempre te dicen, cuando un entrenador, un manager va a fichar por un equipo, es cuanto peor le vaya antes de llegar yo, porque así mejor te ves o tú más luego. margen de mejora tienes para cuando llegues. Muy curioso que los técnicos de uno de los grandes derbis del fútbol mundial
vayan a ser tan íntimos como Xabi Alonso y Mikel Arteta. Que su historia va desde la infancia. Del antiguoco. Prácticamente. Liverpool, Everton. Bueno, hablamos un poco de Manchester United. Hoy United cerró su temporada en su casa. Jugaba contra Nottingham Forest y esta es la asistencia 20. 20 para Bruno Fernández. En teoría, empatando un récord de la Premier League que comparte todavía con Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Más asistencias en una temporada. De esas 20, solo 8, Sí. son en jugada corrida. Yo El iba a resto- apuntar dos puntos espurios a ese récord. Número uno, lo que acaba de decir Rodri. Por ejemplo, Ryan Cherki tiene 12 asistencias en jugada abierta esta temporada. Y Rodri, número 2, te acordarás que la Premier League no le cuenta una asistencia en esa temporada a Kevin De Bruyne por un desvío. Pero luego, cuando De Bruyne se retira, le hacen un compilado de sus mejores asistencias Y ahí está. sí se la ponen. Así es que, para mí, el récord es de Kevin De Bruyne con 21. No, total, a ver, Para ti también, yo creo. Y lo no, 100%. Le queda un partido contra el Brighton la próxima fecha. Ya está, porque, por cierto, puestos a comparar, creo que es una leyenda del último Manchester United, pero entre Bruno Fernández y Kevin De Bruyne creo que no hay color. No hay color. Bueno, pero mira, es que eso también se refleja hoy en lo que pasó con Casemiro. Casemiro, 4 años con Manchester United y anunció que no renovará y se va. Y le hacen una despedida muy emotiva, No, ni muy fuera Bobby sentimental. Charlton, ¿eh? Pero yo, de verdad, estoy... Miren, lo acabamos de ver con Lewandowski. 4 años también en Barcelona. Los dos venían de periodos larguísimos en otros grandes clubes. Lewandowski dejó 7 títulos. Sí. Ganó 3 ligas. Se metió a semifinales de Champions. Ganó Copas del Rey. Le ganó casi todos los clásicos el Real Madrid. Funcionó desde el primer día. Casemiro ganó una Copa de la Liga. Ganó una FA Cup. Y es parte también de por qué Manchester United estuvo el año pasado en los problemas. Pero- O sea, a ver, ¿qué dice de Manchester United que hayan despedido así hoy a Casemiro? Bueno, le agradecen mucho el hecho de haber dejado el Real Madrid cuando, por ejemplo, tenía contrato en vigor y le agradece mucho el hecho de decir, oye, has venido en el peor momento del Bayern. Cuando del el Real Manchester Madrid no le United. quería renovar un contrato a largo plazo, Bueno, pero- y United pero tenía la le opción. superó el Una salario morterada incluso de dinero. Pero tenía la opción y eso en Inglaterra, sabéis que son mucho más condescendientes con los jugadores, más cercanos y eso se lo agradecen muchísimo. Y lo que más agradecen sobre todo es este último año, que ha sido desde la llegada de Michael Carrick, el gran apoyo del nuevo entrenador. Tiene la opción, por cierto, de venirse o bien a costa este o bien a costa oeste. Tiene donde elegir. Miami. Lo más normal sería que acabara en Miami, pero yo no descartaría LA tampoco. Mientras no se vaya a Minnesota como James Rodríguez, que hace mucho frío allí. No, pero la clave es lo que ha dicho Rodri. El último año de Casemiro ha sido muy bueno, a nivel de goles también, que ha metido muchos goles de cabeza, a nivel de peso en el centro del campo, en un equipo que con Rubén Amorim iba a la deriva. Pero esa es la gran diferencia, lo que dices tú, entre Lewandowski y Casemiro. Casemiro tardó muchísimo en carburar en el Manchester United. Acuérdate de esas primeras expulsiones que la gente decía, claro, que ya no recibe el arbitraje del Real Madrid, etcétera, etcétera. Así que le costó muchísimo meterse. Yo no entiendo esta reacción. Claro que hay que ser agradecido con alguien que quiere venir a tu casa en los malos momentos, pero de ahí a despedirlo como si fuera Bobby Charlton, yo creo que hay un... Y fue objeto incluso de esa famosa frase de Jamie Carragher: hay que saber dejar el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti. Cosa que Casemiro al día de hoy le reclama a Jamie Carragher. La verdad se pasó de lanza Jamie Carragher, no era para tanto. Casemiro ha sido un crack a lo largo de su carrera. Aparte siempre un comportamiento ejemplar, Correcto. un hombre de valor en el vestuario para otros compañeros y para otros jugadores y para su entrenador. Y ahí nos podemos detener un segundo, porque Michael Carrick toma el micrófono también después del partido, después de Casemiro, y además de estar muy satisfecho con el trabajo que ha hecho, ningún equipo ganó más partidos en la Premier League desde que Carrick es técnico del United que Manchester United. No está confirmada su permanencia, pero parece que está muy bien encarrilada. ¿Es la decisión correcta? Solo el tiempo lo dirá. Han perdido también la oportunidad de fichar a alguien como Xabi Alonso, Sí. que les hubiera ido Sí. muy pero que muy bien. Y el tema por el que soy escéptico con Carrick es que esta historia ya la vivimos con Solskjaer antes. Total. Leyenda que llega para apagar un fuego, que saca buenos resultados en ese segundo tramo de temporada, que renueva y que luego vuelve a dar un pasito para atrás. Yo confío en Carrick porque además Carrick me parecía un jugador buenísimo porque era súper inteligente dentro de la Ferguson cancha. siempre dijo que si uno de sus jugadores iba a ser entrenador, siempre el primero fue Michael Carrick. Ojalá le salga bien para lo que es la competitividad de la Premier, pero hay muchas dudas en torno a él y sobre todo la principal duda es la que desde el propio Manchester United proyectaron ya hace meses. La prioridad del United era un tal Luis Enrique, pero como Luis Enrique no acaba de decidirse porque no sabe todavía si va a renovar o no por el Paris Saint-Germain, pues dijeron, mira, tenemos esta opción aquí en casa, pragmática, muy práctica, no vamos a enfadar absolutamente a nadie y por si acaso Veremos. Tabla de posiciones en la Premier League, la parte alta. Arsenal juega mañana contra Burnley. No puede ser campeón, no va a celebrar el título en casa
celebrará el título si City el martes no es capaz de derrotar a Bournemouth. ¿Y no juegan a la misma hora, en el mismo día? Porque son de fechas distintas. No, ya, Ay, aparte porque el igualmente. City jugó la final de la FA Cup y necesitas ¿Juega horas todo el para martes? ¿Juégalo todo el martes? Supermartes. Se le ofrecieron